Los Ángeles de Juan. Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. La organización no gubernamental internacional Save the Children, que traduce Salven a los niños, reveló hace unos días un informe aterrador sobre el abuso de niños en Colombia. Este informe revela, entre muchas otras cifras escalofriantes, que cada hora 2 niños colombianos son víctimas de abuso sexual. Dice además Save the Children que cada día 3 niños son abandonados y que 2 son asesinados. Un panorama para sentarse a llorar. Ayer, en el Senado de la República se llevó a cabo un debate de control político sobre el estado de la infancia y la adolescencia en Colombia. La citante fue la senadora Marixa Martínez y ella reveló otras cifras sobrecogedoras. 4.604 niñas cada año han muerto por física hambre y 65.634 fallecieron por diferentes tipos de deficiencias nutricionales. Agreguemos a esto el desolador panorama que es la cifra de la Fiscalía General de la Nación, que redondea en 11.500 menores los reclutados solamente por las FARC en los últimos años. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Qué falta para garantizarles a los niños el respeto y la seguridad, la dignidad que deben tener, tal como lo garantiza y lo establece la Constitución y la ley? Tenemos un Instituto de Bienestar Familiar, tenemos leyes, hay penas para los abusadores, lo que usted quiera hay, pero lo que no sabemos es por qué se presenta esta situación tan aberrante. ¿Qué más hace falta? Ese es el tema de nuestro programa hoy en Los Ángeles de Juan: la infancia y la adolescencia y las políticas públicas que buscan blindar a los menores de edad de los abusos que ya el país conoce. Y para tratar este tema, que me parece fundamental porque es un tema de su casa, de mi casa, de sus hijos, de mis hijos, de todos los colombianos, pues Andrés García salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos de Bogotá qué saben sobre el tema. ¿Cree usted que nuestros niños están debidamente protegidos? No, en lo absoluto. Yo digo que la ley colombiana es muy endeble con los niños. Falta atención en todo tipo de sentido, tanto de salud, tanto políticamente. No, falta mucho apoyo del gobierno, vemos que hay muchos casos de desnutrición, falta de educación, entre otras cosas. No. Porque creo que hace falta educación en el hogar y un poquito más de protección por parte del Estado. Creo que no, debido a que pues, actualmente no hay mucho control ni seguridad por parte de las entidades públicas. No. ¿Por qué? Realmente parte del gobierno, parte de la misma gente, de la comunidad, no ponen cuidado con los niños en la educación, empezando también por los mismos padres que se dedican realmente a gastar el sustento de su trabajo en otras cosas como en el licor. Lamentablemente muchos niños o los papás de los niños desconocen los derechos que los niños tienen, ¿no? Entonces, debido a esta ignorancia de la población colombiana, de la sociedad colombiana, los niños pues no están debidamente protegidos. Creo que no. ¿Por qué? Porque hace falta, digamos, que primero que todo lo que es la parte familiar, que estoy de acuerdo que la mamá se ocupa un poquito más de los hijos, y lo otro, que el gobierno también tiene que estar pendiente de nuestros niños, que es el futuro del país. No. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en los ejemplos de La Guajira, pues el Estado no ha cubierto en sí toda la protección que debería existir para los menores. La violación a los derechos de los menores es un drama que ocurre a lo largo
y ancho del país. Muchas preguntas surgen alrededor de esta temática y vamos a tratar de responder la mayoría de las preguntas, tanto las que tenemos acá en el set como las que ustedes envíen a través de las redes, con los invitados que tenemos esta noche en Los Ángeles de Juan. ¿Quiénes nos acompañan? La doctora Pilar López. Ella es la encargada del tema de la niñez en la Federación Nacional de Departamentos. Es una socióloga bogotana a quien, de no haber estudiado sociología, le hubiese encantado ser cantante. Y las biografías son su tipo de lecturas preferidas. La mirada académica de este preocupante problema la tenemos con el doctor Juan Sebastián Perilla. Es el decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda. Es un bogotano, le gusta mucho Manizales, le gusta la pasta y la música lírica. Y como siempre, tengo invitados vía Skype. Tengo a la secretaria de Desarrollo Humano vía Skype desde Boyacá y tengo al gobernador de Risaralda. Y por supuesto, en estudio no me faltan mis ángeles. Andrea, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes, por supuesto para nuestros invitados acá en estudio. Y también tengo mi otro ángel, Carolina Calquis, desde el set, que se ocupa de las redes con los televidentes. Carolina. Juan Guillermo, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag Infancia y Adolescencia. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ya han empezado ustedes a escribir, nos escribe por aquí Orlando Lozano y dice: la responsabilidad comienza por casa, con educación, valores, respeto, luego con el conocimiento de la ley y cumplimiento. Las estadísticas son un reflejo del desconocimiento general, abuso de drogas, embarazos no deseados, violencia en el hogar, en fin, participen y envíen sus preguntas para nuestros panelistas, Juan. Gracias, Carolina. Por favor, televidentes, como este es un tema que tiene que ver con su casa, con mi casa, con sus hijos, con nuestros hijos, envíen sus preguntas, no solamente a Carolina para que ella las tramite, o sus inquietudes o sus opiniones, sino a nuestros invitados en estudio, que son especialistas en el tema. Buen tema, Andrea, ¿no? Muy buen tema, además sé que le va a interesar a todos nuestros televidentes. Además es el tema del futuro del país, porque la infancia y la adolescencia es el futuro del país. Así es. Doctora Pilar, ¿por qué es importante que, por ejemplo, a nivel territorial, los gobernadores, los alcaldes manejen este tema? Porque es un asunto de Estado, Juan Guillermo. La protección y la defensa de los derechos de los niños no puede ser un asunto deliberativo para personas de buen corazón, como tradicionalmente se ha entendido en este país. Es un tema para las mujeres, es un tema para las personas sensibles. Realmente hemos superado y seguimos trabajando hacia eso. Los gobernadores están en esa tarea, que los colombianos podamos comprender que la infancia y la adolescencia es una población sujeta de derechos que requiere toda la atención de las fuerzas vivas del país y de la estructura del Estado como principal garante de derechos. Doctor Perilla, desde su visión académica, ¿qué tan importantes realmente son las políticas públicas sobre infancia en el país? Son fundamentales. El problema principal que hay en Colombia es que tenemos normas maravillosas, pueden ser vistas de una redacción fantástica, pero cuando uno va a ver la realidad, las normas distan mucho de lo que pasa en la cotidianidad de las personas. Tenemos la Ley de Infancia y Adolescencia, el Código, tenemos sentencias de la Corte Constitucional. La misma Constitución dice que los niños deben prevalecer sobre cualquier otro sujeto en el país, pero cuando vamos a ver la realidad no es así. Es importante materializar la norma e ir más allá de lo que dice simplemente una letra en abstracto. Vamos con Carolina y las redes, los televidentes. Juan, pues hablando de las normas, nos escribe @morocho_orlando y dice: las entidades públicas que deben velar por la niñez están politizadas y eso hace que no haya continuidad en dichas políticas. Wilson Vallejo: falta hacer cumplir la ley, pero con gobiernos corruptos que solo piensan en mermelada es imposible. Y Orlando Lozano piensa algo similar. Escribe: el inconveniente de las políticas públicas es su aplicación. Se desconocen total o parcialmente sus implicaciones. Sigan escribiendo, Juan. Gracias, Carolina. Doctora Pilar, siguiendo con el tema territorial y el tema de los departamentos, ¿por qué es importante
que los departamentos enfrenten con valor y con decisión y de manera constante estas políticas públicas sobre infancia y adolescencia? Necesitamos que los 3 niveles de gobierno trabajen articuladamente, Juan Guillermo. Y la Constitución le establece a los departamentos una competencia fundamental, que es ser promotores del desarrollo económico y social de las regiones. En ese sentido, trabajar de la mano, movilizar, articular, coordinar, tanto con el gobierno central como con los municipios, es fundamental para que las políticas públicas se conviertan en hechos que transforman la vida de los niños y las niñas en Colombia. Y siguiendo con ese tema, doctor Perilla, usted dice que hay suficientes normas que básicamente se han quedado en el papel, es lo que le entiendo. ¿Usted cómo ve esa articulación que se da desde el gobierno central con los gobiernos locales en cuanto a esas normas? La articulación intenta materializarse, pero en últimas no se logra realmente articular para que la infancia y adolescencia se vea protegida. Existen, digamos, mandatos constitucionales y legales, pero del nivel central al nivel territorial hay todavía una brecha muy grande. La brecha principal también es en la falta de recursos. Hay muy pocos recursos para materializar realmente el sistema de protección a la infancia. Tenemos imperativos legales en el papel, pero cuando nosotros queremos materializarlo en situaciones concretas es muy difícil. Se requiere que realmente el nivel nacional con el territorial anden de la mano y no necesariamente se está logrando en la práctica actual. Vamos a cumplir con nuestro primer compromiso de comerciales y al regreso vamos a tratar con la secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá temas sobre este aspecto en las regiones y con el gobernador del Risaralda. Y con nuestros invitados tocar también otras aristas de esta problemática que es ciertamente preocupante. Volvemos en Los Ángeles de Juan. Volvemos con Los Ángeles de Juan y tenemos listo ya vía Skype a la secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá, pero antes el tema está moviéndose fuertemente en redes. Carolina. Juan nos escribe Juan Carlos Ospina y dice: saludos, hay que cuidar las entrañas de la familia. Muchos abusos provienen de familiares cercanos. @LarriZeden dice: en países socialistas de los que tanto despotrica la derecha colombiana, hay educación y salud de los niños garantizada. Y @LinaAlbaR dice: el sistema de responsabilidad penal no ha cumplido con su verdadero fin. No es pedagógico como se pretendía, Juan. Gracias, Carolina. Como se los dijimos, el problema de los niños y de los adolescentes de Colombia se presenta en todo el país y es una preocupación prioritaria para los gobiernos departamentales y municipales. A esta hora estamos en contacto cuando faltan 25 minutos para las 11 de la noche vía Skype con la doctora Adriana del Pilar Camacho. Como les dije, ella es la secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá. Es de Moniquirá, es psicopedagoga y como hobby tiene bailar y el atletismo. Doctora Camacho, muy buenas noches. Bienvenida a Los Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches a Los Ángeles de Juan, a los televidentes, a la doctora Pilar y a todas las personas que lo acompañan en el estudio. Muy amable por participar en Ángeles esta noche en este tema tan sensible. A ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo trata usted y su gobierno en Boyacá este tema de proteger a los niños, de proteger a las niñas, a los adolescentes? Tenemos en Colombia, según el DANE, unos 15 millones de niños, niñas y adolescentes que tenemos que darles la mejor calidad de vida posible. Bueno, para el gobierno departamental que encabeza Carlos Andrés Amaya Rodríguez, dentro de su plan de desarrollo, creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019, es un imperativo el tema de la política pública de infancia y adolescencia. La situación de los niños en el departamento no difiere de la situación de los niños, las niñas y los adolescentes del país. Nosotros aproximadamente en nuestro departamento tenemos del total de nuestra población más del 33% de niños menores de 17 años. La situación de los niños nuestros tiene que ver un poco con los temas de la problemática de violencia intrafamiliar. En nuestro departamento la violencia no está fuera,
de las casas, de los municipios, del departamento, sino está dentro de los hogares. Y ese es un tema que estamos trabajando de manera muy fuerte, con un grande por parte de todos los sectores, tema que se ha discutido en varias ocasiones en la instancia natural que coordina, que armoniza y que articula toda la política social en el departamento, como es el Consejo Departamental de Política Social. Tenemos unos altos índices de violencia intrafamiliar que supera la media nacional para la fecha, para el año 2014. Según revista Forensis, el departamento de Boyacá tiene una tasa de 192 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional para la misma fecha tiene 152 por 100.000 habitantes. Tenemos el 80% de los casos de violencia intrafamiliar se da, la víctima son los niños, las niñas y las mujeres. Y pues con estas problemáticas el tema sí tiene que ser tratarse de manera imperativa por todos los organismos que hacen parte, ya sean públicos, privados, la sociedad civil, que hacen parte del departamento. Doctora Camacho, usted menciona pues esta problemática en particular de la violencia intrafamiliar. ¿Qué políticas, qué programas tiene el departamento para combatir la violencia? Pues en este momento nosotros tenemos unas políticas públicas que se encuentran en la primera fase de implementación, que son la política pública de familia. Dentro de nuestro plan de desarrollo de manera transversal estamos trabajando el fortalecimiento de la familia. Tenemos la política pública departamental de infancia y adolescencia y tenemos aparte la política departamental de primera infancia. Sentimos que en su implementación estas dos políticas no llegan de manera articulada a los territorios. Poco nosotros estuvimos en un encuentro de secretarios sociales de desarrollo humano, invitados por la Federación Nacional de Departamentos, por UNICEF y por el ICBF, y yo precisamente hablaba un poco de eso, el tema de la desarticulación entre las dos políticas, y pues el país en este momento está volcado en términos de inversión como a la primera infancia, dejando un poco de lado a los niños entre los 6 y los 17 años, y pues vemos cómo la situación de los niños de la infancia ha desmejorado un poco. Claro. Hay problemáticas muy graves de consumo de sustancias psicoactivas, hay problemáticas muy graves de donde los niños mayores de 14 años son sujetos de responsabilidad penal para adolescentes con unos porcentajes muy altos de reincidencia. Entonces, los temas deben abordarse de manera articulada en todo el curso de vida, tal y como ahora lo plantea la política departamental nacional, perdón, claro. De primera infancia. Doctora Adriana, quería hacerle esta pregunta. Boyacá es un departamento hermoso, turísticamente es un departamento encantador. Y si bien Boyacá no ha sido tan golpeada por la violencia de grupos alzados en armas como otras regiones del país, pues la juventud, la infancia y la adolescencia están expuestas, como usted lo ha reseñado supremamente bien y extremadamente preocupante, perdóneme usted, a otras áreas del peligro, como la droga, como la violencia intrafamiliar. Pero también hay un problema, y es por ser Boyacá un departamento eminentemente rural, los jóvenes, los niños, los adolescentes trabajan mucho en el campo. ¿Cómo evitar esto? Sí, mire, Juan Guillermo, nuestro plan de desarrollo, el ingeniero Carlos Andrés Amaya fue reconocido por el Fondo Acción, por el ICBF, porque puntualmente dentro de su plan de desarrollo quedó un programa para erradicar el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil. Nosotros hemos adelantado un trabajo muy importante también con las ONGs que en el país trabajan el tema, puesto que el departamento, por su vocación agrícola, por su vocación minera y pues por la informalidad laboral de los padres de familia
y obviamente de sus hijos, están en riesgo de trabajo infantil o están en condición de trabajo infantil. Nosotros hemos venido trabajando con la UPTC, con semilleros, pero requerimos de un apoyo muy importante de parte de las organizaciones internacionales, que tal y como usted lo dice, Juan Guillermo, el departamento no ha sido víctima de la violencia, del conflicto armado, o muy poco más bien, afortunadamente, pero sí su violencia y toda la problemática se vive al interior del hogar. Entonces los organismos internacionales no han sido priorizados, no ha sido el departamento priorizado. Entonces hacemos un llamado de pronto desde este espacio que usted hoy nos permite y la Federación hoy nos permite, para que por favor nos apoye en el desarrollo y la implementación de la Política Nacional de Trabajo Infantil, que sabemos está próxima a sancionarse, próxima a salir, y pues que el departamento tiene un protagonismo especial. Doctora Adriana del Pilar Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá, mil gracias por participar en Ángeles de Juan. Nos dio una visión preocupante, pero real, de la problemática que enfrentan en otras regiones del país los jóvenes de la infancia y la adolescencia. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Carolina, las redes. Juan, nuestros televidentes están escribiendo con el hashtag infancia y adolescencia. Nos escribe Gregorio Gutiérrez: el gobierno saca unas leyes muy blandas que no sirven para nada. Brian Forero: buen paso el concurso público de méritos del ICBF, herramienta fundamental para combatir la corrupción en la entidad. Nicolás Ramos, médico pediatra, nos escribe: la Sociedad Colombiana de Pediatría ha denunciado en varias oportunidades la cantidad de niños con muertes evitables. Es una lástima que no se les preste atención. Edgar Zamudio: en Colombia son más importantes los delincuentes que los niños. Liliana Terán: carecemos de políticas públicas efectivas para la protección adecuada de la niñez y adolescencia. Ese es el verdadero problema. Y finalmente, @JuanRe85 dice: no hay políticas claras que garanticen el bienestar de nuestra niñez. Sin nutrición ni educación hay desigualdad. Ustedes sigan escribiendo. Juan. Gracias, Carolina, y gracias a todos por participar. Doctora Pilar, mencionaba la secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá, entre otras cosas, la violencia intrafamiliar como una de las principales problemáticas. ¿Usted cuáles resalta a nivel nacional? ¿Cuáles son las más graves que tiene nuestro país? Pues mira, como las cifras que presentó Juan Guillermo al iniciar el programa demuestran, pues hay muchas problemáticas. Embarazo adolescente es un tema fuerte que hay que atacar y hay que ir a las causas. Creo que en Colombia tenemos identificadas cuáles son esas grandes problemáticas. Tenemos es que pasar ahora a la acción concreta, con recursos específicos, con una fuente que le permita a los departamentos y a los municipios ampliar su margen de gestión fiscal y poder llevar programas efectivos para poder atacar esas principales problemáticas. Bajo peso al nacer, por ejemplo, un niño que nace con bajo peso al nacer viene con una condición de desigualdad frente a un niño que nace con el peso adecuado, que le va a implicar al sistema de salud y a todo el sistema de protección una inversión más fuerte. Si el niño nace en condiciones adecuadas, con el peso adecuado, pues el trabajo de acompañamiento tanto de la familia como el Estado, como de la comunidad, es diferente. Entonces, si atacamos esas problemáticas desde la raíz, viendo al niño como un sujeto de derechos, un ser humano que necesita el acompañamiento no porque sea débil, sino porque está en un proceso de formación, y si conocemos claramente cómo se acompaña desde la familia, la comunidad y el Estado, podemos atacar esas causas que están afectando tanto la vida de los niños y las niñas hoy en día. Como ustedes ven, amables televidentes, ya hemos estudiado una parte de la problemática a la que en un país como Colombia se ven enfrentados 15 millones de colombianos, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Violencia intrafamiliar, en las casas, en los hogares. Los niños son víctimas de esa violencia y quedan con traumas de por vida. Cuando ven violencia de parte del papá hacia la mamá, viceversa, los niños no entienden eso y pueden además verse afectados por una actividad violenta de esta índole.
tratamos el problema de la drogadicción en los niños y en las niñas y los abortos y también los embarazos en las niñas. Volveremos con otra problemática después de estos mensajes. Los Ángeles de Juan. Volvemos en Los Ángeles de Juan en vivo, esta noche dedicada a un tema que es de todos los colombianos, la infancia y la adolescencia, cómo protegemos a nuestros hijos y a nuestras hijas menores de edad de la droga, de todo lo que se ve en la violencia intrafamiliar, de los embarazos prematuros, para no hablar de otras situaciones caóticas que viene ya en una pregunta que Carolina va a formular, pero eso será después de que veamos la situación en el eje cafetero con el señor gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar. Es de Pueblo Rico, en Risaralda, es abogado, juega básquetbol. Señor gobernador, muy buenas noches, gracias por participar en Ángeles de Juan. Juan Guillermo, buenas noches, feliz de estar en su programa. Muy amable, señor. Gobernador, ¿qué tipo de políticas públicas aplica usted en el Risaralda con miras a blindar a una población tan vulnerable como lo es la población de la infancia y la adolescencia? Juan Guillermo, acabamos de construir la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia por parte del Comité Departamental de Política Social y en el primer trimestre del año entrante lo presentaremos a la Asamblea Departamental para que sea política pública en el departamento de Risaralda. Gobernador, persisten los actores armados del conflicto en Colombia y los otros grupos delincuenciales organizados en usar a los niños y a los adolescentes como parte activa de sus fines criminales. ¿Cómo evitar esta trágica situación? Bueno, nosotros desde nuestro plan de desarrollo, Risaralda Verde y Emprendedora, en el capital social que está dirigido a la primera infancia, a la infancia y a la adolescencia, tenemos unas líneas claras para tratar de que la primera infancia sea utilizada por los grupos criminales. Hoy estamos trabajando en campañas en el sector educativo, con los padres de familia, con bienestar familiar, con las alcaldías, con el gobierno nacional, articulado todas las instituciones para que podamos brindarle un buen apoyo a los niños y niñas del departamento. Ahora, las FARC, como lo comentamos hace unos segundos, se han comprometido a devolver a la vida civil, a sus hogares, a todos los menores de edad que ellos tienen en sus filas. Pero muchos ojos críticos de ONGs y de líderes del país dicen que las FARC aún no han cumplido totalmente con lo que prometieron, devolver los niños y las niñas que tienen en el frente o que reclutaron ilegalmente violando los derechos humanos. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, aquí es hacerle una exigencia a las FARC que cumplan lo prometido, decirle al gobierno nacional que tiene que hacerlo cumplir. Nosotros tenemos que defender los derechos de nuestros niños y niñas de nuestro país, de Colombia. Gobernador, otra situación preocupante es que cada vez más se ven menores de edad delinquiendo tanto en pandillas juveniles como en el sicariato y también en el narcotráfico. ¿Cómo evitar en términos reales que esta situación irregular se siga presentando? Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para cerrar la brecha social entre los que lo tienen todo y entre la gran mayoría que tienen muy poco, con oportunidades de trabajo y oportunidades de educación. En nuestro departamento, con el plan de desarrollo de Risaralda Verde y Emprendedora, tenemos políticas claras para mejorar la calidad de la educación, para que los jóvenes, por lo regular nos hemos dado cuenta que los jóvenes están desertando cuando están llegando a los grados 9 y 10. Tenemos políticas claras para que no deserten, pero además porque les estamos dando oportunidades para que ingresen a la universidad, con unos programas con las universidades de la región, y de esta manera, cuando ellos ven que hay como una luz al final del túnel, no están desertando y de esta manera los estamos sacando de las calles y de la posibilidad de que ingresen a las pandillas juveniles. Gobernador, ayer en el debate de control político en el Senado sobre infancia y adolescencia, se reveló que en materia de cifras no concuerdan. Las estadísticas, por ejemplo, de la Policía, de Bienestar Familiar y de Medicina Legal sobre la situación de abuso en torno a la infancia y la adolescencia son de una completa disparidad. ¿Usted qué opina de esto, que no haya una concordancia en las cifras? Bueno, ahí es una dificultad que tenemos.
pero yo tengo que decirles que estamos trabajando fuertemente en nuestro departamento con bienestar familiar, que trabajamos con todas las instituciones, que tenemos una fortaleza y es que trabajamos de manera articulada, pero ahí sí tenemos una falencia porque muchas veces nos faltan estudios y nos faltan cifras para poder tomar muy buenas decisiones. Pero, gobernador, ¿cómo crear una auténtica cultura de respeto alrededor de los menores de edad para que dejen de ser objeto de abuso sexual, del narcotráfico, del sicariato, de todas esas formas tan aberrantes que les permite a los delincuentes abusar de ellos? Hay que dignificar al ser humano y hay que dignificar a nuestros niños y niños en Colombia, y lo propio estamos haciendo en el departamento de Risaralda, con unas líneas muy claras en nuestro plan de desarrollo Risaralda Verde Emprendedora, dirigido especialmente a esa población del departamento de Risaralda. Hoy tenemos una población de entre niños, niñas y adolescentes de alrededor de 200.000 personas. Con ellos tenemos unas políticas claras y estamos trabajando de la mano con la institucionalidad, gobierno nacional, gobiernos municipales, pero también trabajando de la mano con la academia y con el sector privado para brindarle una muy buena atención a la población infantil y juvenil del departamento de Risaralda. Señor gobernador del departamento de Risaralda, mil gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Bienvenido siempre. Juan Guillermo, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Gracias, Carolina. Redes. Juan Guillermo, pues hay una pregunta para el doctor Perilla. La formula César López y dice, ¿qué contempla el acuerdo de paz firmado con las FARC en cuanto a la protección de la infancia? Se debe considerar en primer lugar que la desmovilización de niños, niñas y adolescentes dentro de las filas de grupos armados era una condición para adelantar negociaciones en torno al acuerdo de paz. Si bien se hicieron algunas entregas de menores de edad, parece, o según las cifras que tienen organizaciones diversas, no se ha dado realmente una plena desmovilización. Sin embargo, no tenemos cómo constatarlo porque no se sabe exactamente cuántos menores están reclutados, fueron reclutados, etcétera, etcétera. Lo que sí dice el acuerdo de paz actualmente es que los niños son una prioridad, las niñas y los adolescentes son prioridad y se da un enfoque diferencial para atender sus necesidades. El tan sonado enfoque de género también aplica para los niños, niñas y adolescentes. Es fundamental entender que no es lo mismo una población menor de edad que una población mayor de edad. Y este enfoque diferencial que llega a superar un poco los temas de ideologías o algo por el estilo, el enfoque propiamente dicho, sí plantea la necesidad de atender a los niños que están para la reinserción a la vida social y a contribuir en últimas a la construcción de un mejor país una vez se lleguen a acuerdos de paz como los que se están adelantando. Doctora Pilar, hablaba usted hace un rato sobre la carencia de recursos que tiene la atención a la infancia y la adolescencia. ¿Existe algún plan previsto, alguna forma de recaudar esos recursos que se haya previsto por el gobierno, por el momento, digamos? Pues hay una tarea específica que nos hemos planteado en la agenda departamental y es que en la reforma del IVA que está trabajando el Gobierno Nacional hemos tratado de incidir en que un punto de esos tres, que posiblemente se incremente el IVA, se destine a un programa que es fundamental. Sobre todo ahora, escuchando al gobernador de Risaralda, me parece pertinente ver el enlace que hay con esto. Los jóvenes, los niños están desertando de la escuela porque tienen que buscar opciones, ingresos. Hay unas brechas grandes y hay condiciones de inequidad y de pobreza en Colombia que muchas veces los obligan a esto. El PAE es un programa estatal que existe hace muchísimos años en Colombia, es el programa de alimentación escolar y los gobernadores han venido haciendo un insistente llamado al Gobierno Nacional para que tengamos una financiación constante, permanente y total del programa y evitemos la deserción escolar. Es una estrategia mundial para poder evitar la deserción escolar. Esperamos que con este recaudo de un punto del aumento del IVA podamos recaudar recursos suficientes para poder financiar el PAE, que es uno de los grandes dolores de cabeza en este momento para las administraciones departamentales. Doctor Perilla, y desde la academia, y particularmente usted que es decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda, ¿cómo se mira esta problemática? ¿Por qué en Colombia es tan fuerte esa cultura de la violencia intrafamiliar, del abuso de los niños, de utilizar los niños para cometer delitos, para sicariato, para narcotráfico, para prostitución infantil, para turismo de prostitución infantil? Es impresionante.
Desde la calidad de la educación es fundamental abordar la problemática de los niños, las niñas y los adolescentes. Sin duda alguna no estamos acostumbrados a mantener una política pública y a mantener relaciones en las cuales primen sus derechos. Es fundamental realmente que la educación se convierta en una herramienta de transformación social para que una vez que los niños, las niñas y los adolescentes lleguen a las escuelas puedan trascender las aulas de clase y lleguen a generar un impacto. Este impacto puede contribuir a los padres, a las familias, a la posibilidad del entorno en el cual se desarrollan. Por supuesto, existen iniciativas, existen posibilidades de recoger información y generar estrategias como las encuestas que se han hecho en torno al abuso infantil, pero todo esto siempre empieza a tener resistencias. La última encuesta en torno a si los niños son abusados sexualmente tuvo fuertes resistencias y esto hace efectivamente que la garantía de derechos se vea limitada por la misma sociedad civil. No estamos acostumbrados, es momento que la educación asegure transformaciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Doctora Pilar, su conclusión. Estamos ya en la parte final del programa. Su conclusión. La construcción de paz en Colombia requiere, Juan Guillermo, que se priorice la infancia. Y la inversión en la infancia debe ser impostergable para que eso sea una realidad. Doctor Perilla, su conclusión. Los niños, niñas y adolescentes son el centro del país y se requiere que la educación se enfoque para que todos la garanticemos y materialicemos en conjunto los postulados constitucionales que nos exigen que sean una prioridad. Carolina, su conclusión en redes. La conclusión de nuestros televidentes, Juan, es que la infancia y la adolescencia debe ser claramente prioridad de la agenda nacional y que se deben visibilizar las políticas públicas, las leyes y las normas que los protegen. Muchas gracias a todos por participar. Muy amable, Carolina. Doctora Pilar, mil gracias. Muchas gracias, Juan Guillermo, a ustedes por la invitación. Señor decano, mil gracias. Muchas gracias y estamos dispuestos a apoyar la infancia. Andrea, mil gracias. A usted. Y por supuesto a los televidentes, mil gracias. Yo solamente quiero dejar una pregunta. ¿Por qué en Colombia hay tanta violencia intrafamiliar? ¿Por qué? ¿Y por qué en las peleas entre padres, entre los padres e hijos se utiliza a los niños y a las niñas? ¿Por qué cuando hay una separación el botín es el niño o la niña? ¿Por qué los delincuentes utilizan a las niñas en prostitución infantil? ¿Por qué se promueve el turismo de prostitución infantil en el exterior y se dice que en Colombia es fácil hacer turismo de prostitución infantil con niñas y con niños? ¿Por qué los sicarios son menores de edad? ¿Por qué no cuidamos a los niños? Tú, que me estás viendo a esta hora, tú cuidas suficientemente a tus hijos cuando tienes una discusión con tu esposo o con tu esposa, te cuidas muy bien del impacto que eso genera en tu hija o en tu hijo. Juan Guillermo Ríos les da las gracias. Gracias por estar en Ángeles de Juan. En 8 días volveremos con un nuevo tema. Bienvenidos siempre. Los Ángeles de Juan.